Bienvenidos. Para iniciar, ¿el hombre es el causante del calentamiento global? Seguramente alguno de mis compañeros los encontrarás diciendo que, pues, no, mientras que otros sí. Ahorita yo les hablaré de que el hombre es causante del calentamiento global. Para iniciar este tema, primero debemos saber qué es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra, que se refleja en los océanos y en la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases efectos invernadero esparcidos por la actividad humana. Huella humana. ¿Qué es? Es un concepto que analiza el consumo de recursos y la producción de desechos de una población determinada. Hay 5 dimensiones para calcularla: la superficie artificializada, superficie de alimento de ganado, superficie de alimento vegetal, superficie marina, superficie del bosque. Hay 5 actividades que aceleran más rápido al cambio climático: la combustión de carbón, petróleo y gas. Producen dióxido de carbono y óxido nitroso. La tala de selvas tropicales absorben CO2 de la atmósfera. Si se cortan, ese efecto se pierde y el carbono almacenado se libera y aumenta el efecto invernadero. El desarrollo de la ganadería, las vacas y los cerdos expulsan gases que contienen, matando y alteran a la atmósfera. Casi todos los fertilizantes contienen nitrógeno y dañan la atmósfera, exceptuando los potásicos. Gases fluorados causan un potente efecto hasta 23.000 veces superior al producto del al CO2. Huella humana por actividad. El 47.6% quema de combustibles fósiles, el 22.1% agricultura, 7.7% madera, papel y pulpa, 6.8% pesca, 6.4% ganadería, 3.7% energía nuclear, 3.7% asentamientos urbanos o ciudades y 2.8% obtención de leña. Contaminación. Bueno, para hablar de ello es tanto el cambio climático como la contaminación del aire se empeoran entre sí. Antes de establecerla, el punto de partida es distinguirlos bien porque no son lo mismo. Si bien las fuentes de la contaminación atmosférica del cambio climático a modo general son similares, es el transporte actual, la producción y el consumo de bienes y energía matices que la diferencian. En primer lugar, el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra debido a las causas naturales y también a la acción del ser humano. El calentamiento global del planeta se ve acelerado por gases del efecto invernadero causados por las actividades humanas. Los principales son el dióxido de carbono, el CO2, el metano, CH4 y el óxido de nitroso, N20. El CO2, por ejemplo, aunque es principal el gas que contribuye al cambio climático, no es nocivo para la salud humana. El cambio climático tiene consecuencias múltiples y de impacto global derivadas principalmente de los cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. La contaminación, una de sus principales causas de la contaminación es el calentamiento global, conocido como un cambio climático por la cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de los océanos y mares. La contaminación ambiental supone un riesgo para los seres vivos que habitan este ecosistema, contaminando incluso a los seres humanos. Que son consecuencias del calentamiento global: temperaturas más cálidas. Entre más caliente y más húmedo, más sudor se expele, o sea, más se pierde. Esto incrementa el riesgo de deshidratación. En situaciones de calor extremo, el organismo empieza a luchar para poder enfriarse, lo cual puede dar lugar a espasmos musculares, agotamiento y golpe de calor. 2. Tormentas más intensas.
Pueden provocar inundaciones repentinas, efecto que produce la muerte del agotamiento a más personas de cada año que los tornados, rayos o huracanes. Propagación de enfermedades. Bueno, este punto literalmente se habla solo, ya que pues perderíamos o nos enfermaríamos más a menudo que antes. Una ola de calor se produce a medida que las ondulaciones atmosféricas se vuelven más amplias y estacionarias. 5. Derretimiento de los glaciares. Se pierden muchas especies y aumenta el nivel del mar, como por ejemplo algunas especies que se extinguirían son el pingüino, la foca marina y el oso polar. 6. Los huracanes se vuelven más peligrosos. Los riesgos asociados con los ciclones tropicales son marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e inundaciones. La intensidad de un huracán es un indicador que generalmente refleja el potencial destructor del mismo. Los ecosistemas cambian por el cambio climático. Los pueblos situados en las zonas de los Andes, los bosques tropicales, las sabanas o las regiones circumpolares dependen de los recursos naturales para subsistir, recursos cada vez más amenazados. 8. Desaparición de especies animales. Como su nombre lo indica, perdemos valiosos animales que ya no volverán a existir gracias a pues al calentamiento global y frecuentemente a nosotros. 9. Aumento del nivel del mar. Nota. El aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global podría alcanzar los 2 metros de altura a finales del siglo XXI. Esta crecida de los océanos dejaría miles de kilómetros de costa a merced de las inundaciones, prometiendo la seguridad de 745 millones de personas en todo el mundo. 10. Alimentos más caros. Algunas dietas requieren más agua y más tierra, causan emisiones de gases que aumentan el calentamiento global. Las industrias y las ganaderías generan gases de efecto invernadero que causarían o que causan el calentamiento global. Los principales gases de efecto invernadero GEI son el vapor del agua H2O, el dióxido de carbono CO2 y el dióxido nitroso N2O, el metano CH4 y el ozono O3. ¿Qué es efecto invernadero? Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la concentración de la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. El efecto invernadero se produce cuando determinados gases retienen una parte de la energía que emite el suelo terrestre al calentarse por la radiación del sol. Este fenómeno sucede de manera natural y gracias a él la temperatura media de la Tierra es uno de los 14 grados centígrados. De otro modo sería alrededor de los 18 grados centígrados bajo cero, lo que haría muy difícil la vida en nuestro planeta. A menudo los escépticos trabajan citando los datos que les conviene para corroborar sus teorías sin tomar en cuenta otras evidencias. Buscan y combinan los resultados que se ajustan a sus convicciones y crean fácilmente una historia que parezca creíble. De esta manera, quien no es un experto en el tema puede llegar a creer que la investigación sobre el clima se equivoca. Su organización, la European Climate Foundation, tiene un sitio web cuyo objetivo es refutar los escépticos y revertir sus creencias. Acuerdo sobre el calentamiento global. El Acuerdo de París. El Acuerdo de París, adoptado en el 21ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, COP21, en diciembre del 2015, ha supuesto un hilo histórico en la lucha contra el cambio climático, frutos de negociación internacional. El cambio climático es un fenómeno mundial, tanto por sus causas como por sus efectos, que requiere de una acción decidida e inmediata de todos los países. Durante décadas se han hecho esfuerzos encaminados a combatir esta amenaza. El Protocolo Kioto, adoptado en 1997, fue el primer acuerdo vinculante sobre la lucha contra el cambio climático, en el cual se establecieron objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones. En él, 37 países industrializados adoptaron el compromiso de reducir antes del 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% respecto a los niveles de 1990.
El proceso se inicia cuando la radiación del Sol llega a la Tierra. Una parte de esta radiación es absorbida por los océanos, la Tierra y bosques. Otra es reflejada al espacio. Los GEI, gases del efecto invernadero, absorben parte de la radiación solar infrarroja reflejada por la Tierra y como resultado ésta se mantiene lo suficientemente caliente para hacer posible la vida sobre el planeta. Pero el ser humano ha alterado el efecto invernadero natural, convirtiéndolo en una de las amenazas más serias para el desarrollo sostenible. En los últimos años, una serie de actividades humanas han producido la excesiva emisión de GEI, principalmente de dióxido de carbono, CO2, que es responsable casi del 50 a 60% del calentamiento global previsto por los próximos años. De esta manera se ha propasado la capacidad de absorción de la Tierra, por lo que se eleva el calor retenido a la superficie terrestre y aumenta gradualmente la temperatura global del planeta.